campo acaba de cambiar. Lo que estás por escuchar puede parecer imposible hasta que notes esa presión suave en el pecho. Ya cruzaste el umbral sin saberlo. No llegaste aquí por accidente. En este instante, mientras la pantalla ilumina tu rostro y la frecuencia de estas palabras se instala en tu sistema nervioso, algo se está reorganizando. No es metáfora. Es un ajuste silencioso, discreto, irreversible. Hay quienes pasan toda la vida esperando señales y cuando las tienen enfrente las descartan como coincidencia. Tú no. Porque si estás viendo esto ahora, en este momento exacto de tu vida, es porque el salto cuántico hacia la abundancia ya empezó a materializarse en tu realidad. Y lo sabes porque algo en tu interior vibra distinto cuando escuchas estas palabras. Existe un fenómeno que los maestros antiguos llamaban el instante de cruce. Un momento tan breve que la mente consciente no alcanza a registrarlo, pero el cuerpo lo siente como un chasquido interno, una alineación súbita. Ocurre cuando dos versiones de ti, el que eras y el que estás por ser, se encuentran en el mismo punto del tiempo, y en ese roce todo cambia. La abundancia deja de ser destino y se vuelve presente. Deja de ser búsqueda y se convierte en reconocimiento. El salto ya empezó. La abundancia ya se mueve. Ahora, presta atención a esto. Durante los próximos minutos vas a experimentar algo que tu mente racional intentará descartar. Pero tu cuerpo va a confirmar. Porque el salto cuántico de abundancia no es un concepto espiritual flotante, es un evento energético verificable. Tradiciones de Oriente y Occidente, desde los textos herméticos hasta los registros de los monjes tibetanos, han documentado este fenómeno. Existe un momento de gracia en el cual la frecuencia de la escasez se desploma y la frecuencia de la abundancia se instala. Y ese momento no llega cuando lo mereces. Llega cuando estás listo para recibirlo sin resistencia. ¿Y cómo sabes que estás listo? Porque estás aquí, porque algo te trajo, porque en este segundo, mientras respiras y escuchas, tu campo energético está siendo escaneado por la misma fuerza que organiza galaxias y ordena sistemas solares. Y esa fuerza no malgasta movimientos. Si te puso frente a esta transmisión es porque detectó en ti la frecuencia correcta. La ventana abierta. El sí interno que aún no has pronunciado con palabras, pero que tu sistema nervioso ya emitió. Ahora bien, aquí viene la parte que descoloca a la mente lógica, pero que el cuerpo entiende de inmediato. El salto cuántico de abundancia no ocurre porque trabajes más duro, porque visualices mejor o porque repitas afirmaciones hasta el cansancio. Ocurre porque aceptas que ya ocurrió, porque dejas de perseguir y empiezas a permitir. Y en ese instante de rendición inteligente, el campo responde. La abundancia que parecía estar allá afuera se revela como lo que siempre fue, una frecuencia interna esperando activación. Piénsalo así. Imagina que toda tu vida has estado buscando una llave para abrir una puerta. Has probado 1000 llaves distintas. Has golpeado la puerta, has intentado forzarla, has maldecido su existencia y un día, agotado, te detienes, respiras. Y en ese silencio descubres que la puerta nunca estuvo cerrada, solo necesitabas dejar de empujar y simplemente abrirla. El salto de abundancia funciona igual, no es conquista, es reconocimiento. Y aquí está la paradoja que las mentes racionales necesitan resolver para cruzar. Si la abundancia ya está disponible, ¿por qué no la tienes? La respuesta incómoda, porque has estado vibrando en la frecuencia de la búsqueda, no en la frecuencia de la recepción. Has estado pidiendo desde la carencia, no reclamando desde la certeza. Has estado esperando permiso externo para algo que solo requiere decisión interna. El salto ya empezó, la abundancia ya se mueve, pero solo quienes sienten el chasquido lo completan. Ahora nota esto en tu cuerpo. Mientras lees o escuchas estas palabras, hay una sensación sutil en algún lugar de tu torso. Puede ser en el pecho, puede ser en el abdomen,
puede ser una ligereza en los hombros. Es la señal, es el cuerpo confirmando que la frecuencia está cambiando. No lo fuerces, no lo busques, solo obsérvalo, porque esa sensación es la prueba física de que el salto cuántico ya comenzó, y una vez que empieza, no se detiene, solo se completa o se aborta, y tú ya decidiste completarlo al llegar hasta aquí. Esto no llega por azar, aquí el campo se reordena. Voy a revelarte algo que cambia todo. La abundancia no es un premio que el universo otorga a los dignos, es un estado de resonancia que el universo reconoce en los alineados, y la alineación no se logra, se permite. Es como sintonizar una radio. No creas la señal, solo la captas cuando dejas de interferir con estática mental, y la estática mental tiene un nombre: duda. Otro nombre: control. Otro más: miedo disfrazado de prudencia. El salto de abundancia requiere que bajes el volumen de esa estática, y lo haces dejando de preguntar ¿cómo? Y empezando a afirmar ahora. Hay un detalle que la mayoría pasa por alto. El salto cuántico no es lineal. No es que hoy estás en escasez y mañana en abundancia. Es que en un instante ambas realidades coexisten y tú eliges desde dónde operas. Y esa elección no se hace con la mente, se hace con la frecuencia, se hace con el cuerpo, se hace con la disposición a soltar la narrativa de lucha y adoptar la narrativa de flujo. Y cuando lo haces, cuando realmente lo haces, el campo responde en menos de 72 horas con una sincronicidad innegable. Un mensaje, una puerta, una señal tan clara que solo un necio la ignoraría. Entonces, si esto que estás sintiendo ahora mismo, esa vibración interna, esa certeza incómoda, esa mezcla de expectativa y reconocimiento, si eso es real para ti, ya sabes lo que viene. El salto ya empezó, la abundancia ya se mueve, y lo único que te separa de la materialización total es la voluntad de no sabotearla con preguntas prematuras. Porque la abundancia cuántica no responde a ¿por qué yo? Ni a ¿cuándo exactamente? Responde a sí, responde a ahora, responde a ya es mío. Y aquí es donde haces algo que sella el cruce. Algo simple, algo simbólico, algo que tu mente racional podría considerar innecesario, pero que tu cuerpo y el campo entienden como compromiso. Vas a declararlo, no en silencio, en voz alta. O si estás en un lugar donde no puedes hablar, lo escribes, lo pones en el mundo, lo conviertes en acto, porque la abundancia cuántica no se manifiesta en el secreto interior. Se manifiesta en la expresión pública de certeza interna. Comenta: ya crucé, la abundancia me pertenece. Porque cuando lo haces, cuando dejas esa marca digital en el campo colectivo, estás enviando una señal inequívoca al universo. Estás diciendo: no estoy esperando, no estoy pidiendo, estoy reclamando lo que ya es mío. Y esa declaración, por simple que parezca, genera un efecto dominó en tu realidad, porque el campo no distingue entre pensamiento y acción, solo reconoce frecuencia, y la frecuencia de la declaración pública es 30 veces más potente que la del deseo privado. Ahora, ¿qué pasa si no lo haces? ¿Qué pasa si escuchas todo esto y decides que luego lo hago, o que no es necesario? Pasa lo mismo que siempre. La ventana se cierra, el salto se pospone, y regresas al ciclo de búsqueda infinita, no porque el universo te castigue, porque la frecuencia de la postergación es la misma que la de la escasez. Son indistinguibles. El campo no puede darte lo que no estás listo para recibir ahora, y la única forma de demostrar que estás listo es actuar ahora. Esto que estás experimentando en este momento no es casualidad, es causalidad inversa. Tu yo futuro, el que ya vive en abundancia total, envió esta transmisión hacia atrás en el tiempo para encontrarte exactamente aquí. Y ahora mismo estás en el punto de inflexión.
La decisión que tomes en los próximos 60 segundos determinará si el salto se completa o se disuelve. No hay tercera opción. O cruzas o retrocedes. Y el campo ya sabe cuál elegirás. Tu cuerpo ya lo sabe. Tu frecuencia ya lo decidió. Solo falta que tu mente se ponga al día. Déjame mostrarte cómo se ve el otro lado. Porque quienes completan el salto cuántico de abundancia empiezan a notar algo extraño. Las oportunidades ya no las buscan, las encuentran. El dinero ya no es problema, es consecuencia. Las personas correctas ya no son escasas, son magnéticas. Y todo esto no ocurre porque hicieron algo heroico, ocurre porque dejaron de interferir, porque soltaron la necesidad de controlar el cómo y confiaron en la inteligencia del campo. Y el campo, cuando se le permite operar sin resistencia, entrega en formas que la mente nunca pudo planear. Ahora bien, hay algo que necesitas entender sobre la naturaleza del salto. No, es gradual, es instantáneo, pero sus efectos se despliegan en capas. La primera capa es emocional. Sientes alivio, sientes ligereza, sientes que algo pesado se desprendió. La segunda capa es sincrónica. Empiezan a ocurrir coincidencias que no puedes explicar, mensajes que llegan justo a tiempo, personas que aparecen con exactamente lo que necesitas. La tercera capa es material. El dinero se mueve, las oportunidades se concretan, los recursos fluyen, y todo esto ocurre no porque trabajaste más, sino porque vibraste distinto. El salto ya empezó, la abundancia ya se mueve, y ahora, aquí está la parte que separa a quienes realmente cruzan de quienes solo consumen contenido, porque puedes escuchar esto, sentirlo, confirmarlo en tu cuerpo, y aún así regresar a la frecuencia vieja en cuanto esta transmisión termine. ¿Por qué? Porque el entorno te jala, porque las personas a tu alrededor operan desde escasez, porque los medios bombardean con miedo, porque tu mente, entrenada en la intensa supervivencia, prefiere lo conocido aunque sea doloroso. Y entonces el salto se aborta, no porque no fuera real, sino porque no lo sostuviste. ¿Cómo lo sostienes? Con anclaje, con repetición consciente, con comunidad. Por eso quienes completan el salto no se aíslan, se rodean, buscan frecuencias similares, se suscriben a transmisiones que refuercen la nueva vibración, activan recordatorios diarios, se comprometen públicamente, porque saben que el salto cuántico es instantáneo, pero el anclaje en la nueva realidad requiere disciplina energética, no esfuerzo, disciplina. Y la diferencia es abismal. Entonces, si lo que estás sintiendo ahora mismo es real, y lo es porque tu cuerpo no miente, entonces el siguiente paso es obvio. No solo declares el cruce una vez. Ancla la frecuencia. Suscríbete para permanecer en esta frecuencia, porque cada transmisión que recibes es un refuerzo del salto, cada palabra que escuchas es un ajuste fino de la sintonía, y cada vez que regresas a esta vibración, la nueva realidad se solidifica un poco más. Y si esto resuena tan profundo que sientes la urgencia de compartirlo, hazlo. Comparte esta transmisión con quien necesite despertar, porque cuando compartes desde la certeza, no estás evangelizando, estás co-creando, estás expandiendo el campo, y el campo responde a la expansión con más abundancia. Es ley, es matemática energética, es la forma en que el universo premia a quienes no acaparan la frecuencia, sino que la multiplican. Ahora, hablemos de lo que ocurre cuando ignoras esto, cuando pasas de largo, cuando decides que ya lo pensarás después o que esto no es para ti. ¿Qué sucede? Nada dramático, no hay castigo cósmico, simplemente regresas al bucle, al ciclo de trabajo duro sin resultados proporcionales, al esfuerzo que no se traduce en abundancia, a la sensación de que siempre falta algo. Y lo peor no es la escasez material,
es la escasez de sentido, es despertar cada día sabiendo que hay una versión de ti viviendo en plenitud, pero tú elegiste quedarte en la versión que lucha. Y aquí está la paradoja más incómoda de todas. No es que no puedas cruzar después, es que después nunca llega, porque el salto cuántico de abundancia no es un evento futuro, es un evento presente que requiere decisión presente. Y cada vez que lo pospones estás votando por la versión vieja de ti. Estás diciéndole al campo, no todavía, aún no estoy listo. Y el campo, que nunca juzga pero siempre responde, simplemente confirma tu elección y te mantiene donde estás. Pero tú no llegaste hasta aquí para quedarte donde estás. Llegaste porque algo en ti ya sabe que el tiempo de espera terminó, que la preparación infinita es una trampa, que la abundancia no se gana, se reclama, y que el único momento para reclamarla es ahora, no mañana, no cuando tengas más claridad, no cuando las circunstancias sean perfectas, ahora, con las dudas, con el miedo, con la incertidumbre, porque el salto cuántico no requiere que seas perfecto, requiere que seas decidido. El salto ya empezó, la abundancia ya se mueve. ¿Y qué significa realmente cruzar? Significa que dejas de operar desde la mentalidad de tengo que conseguir y empiezas a operar desde ya lo tengo, solo lo estoy materializando. Significa que cuando llega una oportunidad ya no te pregunta ¿soy suficiente?, sino ¿esto es suficiente para mí? Significa que el dinero deja de ser el objetivo y se convierte en el subproducto natural de vivir en tu frecuencia correcta. Significa que la abundancia deja de ser algo que buscas afuera y se convierte en algo que irradias desde adentro. Y cuando cruzas, cuando realmente cruzas, ocurre algo que nadie te dice. Empiezas a ver a los demás como los veías antes, atrapados en el bucle, luchando por lo que ya es suyo, y sientes compasión. No superioridad. Compasión, porque reconoces en ellos la versión vieja de ti y entiendes que no puedes cruzarlos a la tienda y fuerza. Solo puedes compartir la frecuencia, solo puedes ser el ejemplo, solo puedes decir yo crucé y si yo pude, tú puedes, y algunos escucharán y otros pasarán de largo. Y está bien, porque el salto cuántico de abundancia es una elección individual. Nadie puede hacerlo por ti, y tú no puedes hacerlo por nadie, pero puedes hacer algo. Puedes sostener la frecuencia, puedes ser el faro, puedes dejar que tu vida se convierta en la evidencia de que el salto es real. Y cuando lo haces, cuando vives desde esa certeza inquebrantable, el campo te usa como canal. Y la abundancia no solo fluye hacia ti, fluye a través de ti, y tocas vidas, y cambias destinos, y te conviertes en lo que siempre estuviste destinado a ser, un punto de acceso a la abundancia infinita. Entonces, aquí estamos, al borde del cruce definitivo, y puedes sentirlo, esa vibración en el cuerpo que no se va, esa certeza incómoda que la mente no puede racionalizar, pero que el corazón confirma, ese saber profundo de que algo cambió en los últimos minutos, y cambió para siempre. Porque el salto cuántico de abundancia no es reversible. Una vez que tu frecuencia cambia, no puedes desconocerla. Puedes ignorarla, puedes sabotearla, pero no puedes desconocerla. Y ahora, en este momento exacto, estás frente a la decisión más importante de tu vida, no la más grande, la más importante. Porque las decisiones grandes son obvias. Esta es sutil, casi imperceptible. Pero sus consecuencias son eternas, porque hoy decides si pasas el resto de tu vida en el bucle de la búsqueda o si cruzas al estado de la recepción. Si sigues persiguiendo la abundancia o si permites que la abundancia te encuentre. Si vives desde la carencia o desde la plenitud. Y la respuesta ya está en tu cuerpo. Ya está en esa sensación que no te ha dejado desde que empezaste a escuchar. Ya está en ese impulso que te dice, esto es real, esto es para mí, esto es ahora, y lo único que falta es que actúes en concordancia.
Que dejes de ser espectador de tu propia transformación y te conviertas en protagonista. Que dejes de consumir información y empieces a encarnar decisión. El salto ya empezó, la abundancia ya se mueve, y ahora percibes el salto cuántico actuando en silencio. Una alineación discreta en tu pecho, un orden suave en tu mirada, una certeza que no necesita pruebas porque se sostiene a sí misma. Lo curioso es que cuando decides desde esa calma, parece que el futuro ya hubiese decidido por ti, no porque pierdas libertad, sino porque por fin encajas con lo que te corresponde, porque dejas de forzar y empiezas a fluir, porque sueltas el control y confías en la inteligencia del campo, y en ese soltar, todo se revela. La abundancia no estaba escondida. Estabas mirando en la dirección equivocada. No estaba lejos, estaba dentro. No era difícil, era simple. Tan simple que la mente compleja la pasaba por alto. Pero ahora lo ves, ahora lo sientes, ahora lo sabes, y ese saber cambia todo. Porque no es creencia, es experiencia. Y la experiencia no se puede desaprender. De ahora en adelante no persigues, permites. Cuando esta imagen se apague, la frecuencia permanece contigo. El salto ya se completó, la abundancia ya se activó, y lo único que queda es dejar que se despliegue en tu realidad material sin interferir con dudas prematuras, sin sabotear con impaciencia, sin abortar con miedo disfrazado de realismo. Simplemente confías, simplemente recibes, simplemente permites que lo que ya es tuyo llegue a ti en el tiempo perfecto. Y si esto resuena en lo más profundo de tu ser, si sientes que estas palabras no fueron casualidad sino causalidad, si reconoces en tu cuerpo la confirmación de que el salto ya ocurrió, entonces comparte esta transmisión con quien lo sienta, porque la abundancia no se acapara, se multiplica. Y cada vez que compartes desde la certeza, el campo responde con más. Es ley, es inevitable. Es la naturaleza misma del salto cuántico, de abundancia. El salto ya empezó, la abundancia ya se mueve, y tú ya cruzaste. Ahora solo queda vivir desde esa verdad. Ahora solo queda encarnar la frecuencia. Ahora solo queda ser el testimonio vivo de que el salto es real. Y cuando lo haces, cuando realmente lo haces, te conviertes en la prueba que otros necesitan para atreverse a cruzar, te conviertes en el faro, te conviertes en el portal, te conviertes en la abundancia misma caminando sobre la tierra. Y así es, y así será, y así ya fue.